La casa de empeño Gold and Silver Pawn Shop se alzaba como un monumento desgastado en Las Vegas Boulevard, con su letrero de neón parpadeando bajo el implacable sol del desierto. Durante décadas, Rick Harrison había sido el amo de este dominio, un negociador astuto con un ojo agudo para el valor y una habilidad especial para convertir reliquias polvorientas en dinero contante y sonante. Su vida era un acto de equilibrio entre tratos de alto riesgo, clientes excéntricos y el zumbido constante de las cámaras de televisión que lo habían convertido en un nombre familiar. La tienda no era solo un negocio, era un escenario, un circo, una olla a presión donde cada transacción era una actuación, cada cliente una posible estrella o un estafador. Pero bajo la brillante fachada de la fama de Pawn Stars se estaban formando grietas en el mundo de Rick, grietas que pronto destrozarían todo lo que él valoraba. La casa de empeño era un laberinto de tesoros y baratijas, sus paredes alineadas, con curiosidades que contaban historias de triunfo, desesperación y locura. Un mosquete de la guerra civil colgaba sobre el mostrador, su cañón picado por el tiempo. Una máquina de discos vintage brillaba en una esquina, ocasionalmente cobrando vida con una versión crepitante de Hound Dog de Elvis Presley. Las vitrinas relucían con cadenas de oro, anillos de diamantes y monedas raras. Cada artículo un testimonio de la habilidad de Rick para detectar valor donde otros veían basura. El aire olía a cuero viejo, pulimento de metal y un leve toque de desesperación que se adhería a los clientes que cruzaban la puerta esperando cambiar sus herencias por dinero rápido. Rick siempre había sido, en el fondo, un hombre de familia. Tras la muerte de su padre, Richard el viejo Harrison, hace 3 años, la tienda se convirtió en un legado que juró proteger para su hijo, Cory, y su hija adoptiva, Amara. El viejo había sido el corazón del negocio, un veterano de la Marina Gruñón cuyo carácter directo y conocimiento enciclopédico de antigüedades habían mantenido la tienda a flote en los años difíciles. Su muerte dejó un vacío que Rick aún sentía cada vez que miraba la silla de cuero vacía detrás del mostrador, donde su padre solía sentarse, tomando café negro y murmurando sobre el declive de la artesanía estadounidense. Rick se había prometido honrar la memoria de su padre manteniendo la tienda próspera, no solo como negocio, sino como una institución familiar. Cory, ahora de 32 años, era el heredero aparente, un hombre robusto con la mandíbula marcada de su padre y una inclinación por zapatillas llamativas. Había crecido en la tienda, aprendiendo el arte del trato a la sombra de su padre, pero le faltaba la paciencia de Rick. Cory era impulsivo, rápido para regatear pero lento para investigar, confiando a menudo en su instinto en lugar de en la experiencia. Aún así, era familia, y Rick confiaba en él para llevar adelante el nombre Harrison. Amara, por otro lado, era la carta comodín, una adición tardía al clan Harrison que se había vuelto tan esencial para la tienda como el letrero de neón. En la entrada, Amara había sido una adolescente fugitiva cuando Rick y su esposa, Diana, la encontraron hace 7 años, buscando comida en el callejón detrás de la tienda. Tenía 17 años entonces, toda ángulos afilados y desafío, con el cabello oscuro enmarañado y la ropa raída. Rick vio algo en sus ojos, un hambre, no solo por comida, sino por una oportunidad. Contra las protestas iniciales de Diana, trajo a Amara a casa, la alimentó y le ofreció un trabajo limpiando la tienda. Ella demostró ser indispensable, aprendiendo el negocio con una velocidad que sorprendió incluso al viejo. A los 20 ya hacía tasaciones. A los 22 cerraba tratos con joyas de alta gama con un carisma que rivalizaba con el de Rick. A los 24, Amara era un pilar en la casa de empeño. Su ingenio rápido y su sonrisa fácil la convirtieron en la favorita de los fans de Pawn Stars. Los clientes la adoraban, las cámaras la amaban y Rick la veía como el futuro del negocio familiar. Pero algo había cambiado en Amara durante el último año. Se había vuelto distante, sus ojos, antes chispeantes, ahora ensombrecidos por secretos. Empezó a llegar tarde, a escabullirse durante los descansos sin explicación, su teléfono vibrando constantemente con mensajes que no compartía. Rick lo atribuyó a las presiones de la fama, al agotamiento de la tienda, tal vez incluso a una ruptura amorosa. No la presionó. Ese fue su primer error. El sol de la mañana ya era abrasador mientras Rick estaba detrás del mostrador, entrecerrando los ojos ante un reloj de bolsillo de plata deslustrada que un cliente había traído. El hombre, un jubilado delgado con una camisa hawaiana descolorida, afirmó que era una herencia familiar de los años 1800, pero el instinto de Rick le decía lo contrario. Dio la vuelta al reloj, notando las marcas estampadas a máquina, una señal clara de una reproducción del siglo XX. «Lo mejor que puedo ofrecer es $50», dijo Rick, su voz tranquila pero firme.
No es tan antiguo como crees. Y el mercado para estos está flojo. El cliente balbuceó, su rostro enrojeciendo. ¿50? Mi abuelo juró que esto se llevó a Gettysburg. Rick reprimió un suspiro. Había escuchado todas las historias lacrimógenas posibles. Héroes de guerra, deseos de muerte, tesoros ocultos. La mayoría eran exageraciones, algunas mentiras descaradas. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en el mostrador. Mira, no digo que tu abuelo no fuera un héroe, pero este reloj es una reproducción. Puedo mostrarte las marcas si quieres. Antes de que el hombre pudiera discutir más, la puerta de vidrio de la tienda se abrió y Amara entró con aire despreocupado, su chaqueta de cuero colgando de un hombro. Llegaba tarde otra vez, con el cabello oscuro recogido en un moño desordenado y los ojos ocultos tras gafas de sol grandes. Las cámaras, siempre presentes, giraron para captar su entrada y la productora, una mujer delgada llamada Jen, hizo un gesto sutil para seguir grabando. Amara sonrió al cliente, desactivando la tensión en la sala. «Perdón por llegar tarde, jefe», le dijo a Rick, su tono ligero pero con algo que él no podía precisar. Desafío tal vez o agotamiento. El tráfico fue un caos. Rick alzó una ceja pero no dijo nada. Había aprendido hace tiempo que las excusas de Amara rara vez eran la historia completa. En cambio, le entregó el reloj de bolsillo. «¿Qué opinas de esto?» Amara se quitó las gafas y examinó el reloj, sus dedos ágiles mientras lo giraba. Era buena en esto, mejor que Cory, si Rick era honesto. Su conocimiento de joyería y antigüedades pequeñas era enciclopédico, perfeccionado por años estudiando el inventario de la tienda y encantando a los expertos que visitaban para tasaciones. Pero hoy sus movimientos eran mecánicos, su atención en otra parte. Finales de los 20, tal vez principios de los 30, dijo tras un momento. La plata es de baja calidad y el mecanismo es de producción masiva. 50 es generoso. El cliente levantó las manos murmurando sobre estafadores, pero la evaluación tranquila de Amara cerró el trato. Tomó los 50 y salió furioso, dejando a Rick y Amara solos en el mostrador, con las cámaras aún grabando. ¿Estás bien?, preguntó Rick, bajando la voz para que los micrófonos no lo captaran. Últimamente has estado rara. La sonrisa de Amara titubeó, pero se recuperó rápidamente. Solo cansada, Rick. Noches largas, ya sabes. Él no lo sabía, y ese era el problema. Amara siempre había sido un libro abierto, compartiendo historias de su pasado, sus hogares de acogida abusivos, sus años en la calle, su gratitud por la bondad de los Harrison. Pero ahora era una bóveda cerrada y Rick no tenía la llave. Quería insistir, exigir respuestas, pero las cámaras estaban observando y la tienda se llenaba de clientes. Lo dejó pasar por ahora. El resto del día fue un torbellino de tratos y dramas. Una mujer intentó vender un vinilo de los Beatles, supuestamente raro, que resultó ser una falsificación. Un motociclista empeñó una chaqueta de Harley Davidson por dinero para gasolina, solo para regresar una hora después, borracho y exigiendo que se la devolvieran. Cory arruinó una negociación por un juego de tarjetas de béisbol vintage, ofreciendo demasiado antes de verificar su condición, y Rick tuvo que intervenir para arreglar las cosas. A través de todo esto, Amara se movía como un fantasma, su chispa habitual apagada. Manejaba sus tratos con precisión, pero su risa era forzada, su charla con los clientes superficial. A media tarde la tienda estaba tranquila, y Rick se retiró a la oficina trasera para revisar los recibos del día. La oficina era un espacio pequeño y desordenado, sus paredes cubiertas con fotos enmarcadas de los Harrison a través de los años. Rick y el viejo en la apertura de la tienda en 1989, Cory de niño con dientes separados sosteniendo una pistola de juguete, Diana y Rick en su boda. También había una foto más reciente, el cumpleaños 21 de Amara, con sus brazos alrededor de Rick y Diana, su sonrisa amplia y genuina. Rick la miró, un nudo formándose en su pecho. ¿A dónde había ido esa chica? Lo sobresaltó un golpe. En la puerta. Cory asomó la cabeza, su expresión sombría. ¿Tienes un minuto, papá? Rick lo invitó a entrar. ¿Qué pasa? Cory cerró la puerta mirando por encima del hombro como si verificara que no había cámaras. Es Amara. La escuché hablando por teléfono antes afuera. Estaba hablando con alguien sobre mover producto. Sonaba muy sospechoso. El estómago de Rick se retorció. ¿Mover producto? ¿Qué, como drogas? No lo sé, admitió. Cory, frotándose la nuca. Pero estaba susurrando como si no quisiera que nadie la oyera. Y ha estado escapándose mucho. Lo has notado, ¿verdad? Rick lo había notado, pero escucharlo de Cory lo hacía real. Se recostó en su silla, su mente acelerada.
Amara tenía un pasado difícil, pero había estado limpia desde que se unió a la familia, sin drogas, sin problemas. ¿Algo la había arrastrado de vuelta? ¿Una deuda? ¿Una mala influencia? ¿O era Cory, siempre rápido para juzgar, sacando conclusiones apresuradas? «Vigílala», dijo Rick finalmente. «Pero no la confrontes». «Todavía no». Cory asintió, pero su mandíbula estaba tensa. «Si está trayendo problemas a la tienda, papá, necesitamos saberlo. Este lugar es todo lo que tenemos». Rick no necesitaba el recordatorio. La tienda era más que un negocio. Era el legado de los Harrison, un testimonio de décadas de esfuerzo y corazón. Si Amara estaba metida en algo peligroso, podría derrumbarlo todo. Los tratos, el programa, la familia. No podía permitir que eso ocurriera. Esa noche, Rick se quedó hasta tarde, mucho después de que las cámaras dejaran de grabar y el personal se fuera a casa. La tienda estaba inquietantemente silenciosa. El único sonido era el zumbido del aire acondicionado y el lejano murmullo del tráfico en el strip. Deambuló por los pasillos, sus dedos rozando el inventario. Una estatua de Buda de jade, un juego de ajedrez de marfil, un medallón de oro con una foto desvaída dentro. Cada objeto era una historia, un pedazo de la vida de alguien, y Rick había pasado su carrera reconstruyendo esas historias. Pero la historia de Amara, la que se desarrollaba ahora, era un rompecabezas que no podía resolver. Se detuvo en el mostrador de joyería, donde Amara pasaba la mayor parte de su tiempo. Su espacio de trabajo era meticuloso, sus herramientas de tasación ordenadas cuidadosamente en contraste con la estación desordenada de Cory. Pero algo llamó su atención, un pequeño cuaderno escondido debajo de una pila de facturas. Rick dudó, su mano flotando. Nunca había espiado a Amara antes, nunca tuvo motivos. Pero el peso de las palabras de Cory, la sombra en los ojos de Amara, lo empujaron a seguir. Abrió el cuaderno. Las páginas estaban llenas de números, fechas y notas crípticas. Encontrarme con J a las 2 de la madrugada, distrito de almacenes. 50K dividir 60-40. No le digas a R. El corazón de Rick se hundió. El R solo podía ser él. Las fechas coincidían con las recientes ausencias de Amara, los momentos en que se escabullía sin explicación. Los números sugerían dinero, mucho más que su salario o cualquier trato que hubiera cerrado en la tienda. Rick cerró el cuaderno, sus manos temblando. Quería creer que había una explicación inocente, un negocio paralelo, una sorpresa para la familia. Pero su instinto, afinado por años de detectar falsificaciones, le decía lo contrario. Amara estaba ocultando algo grande, y estaba relacionado con la tienda. Pensó en el viejo, su voz áspera resonando en la memoria de Rick. Confía en tu familia, pero verifica. Volvió a colocar el cuaderno donde lo encontró y cerró la tienda. El letrero de neón parpadeando mientras salía a la noche. El Lombalí, horizonte de Las Vegas, brillaba a lo lejos. Una ciudad construida sobre el riesgo y la recompensa. Rick siempre había prosperado en ese mundo, pero ahora, por primera vez, sentía que era él quien estaba siendo engañado. Amara, la chica que había salvado, la hija en la que confiaba, se le escapaba de las manos. Y fuera lo que fuera que estaba ocultando, era solo cuestión de tiempo antes de que todo se derrumbara sobre ellos. Todo comenzó con un diamante. Una piedra impecable de 3 quilates engastada en una banda de platino vintage, capturando la luz del sol del desierto que entraba por las ventanas frontales de la casa de empeño. El anillo llegó al Gold and Silver Pawn Shop en el dedo de un hombre nervioso llamado Víctor Salazar, una figura delgada con ojos esquivos y una historia que no terminaba de encajar. Estaba frente al mostrador, su traje de poliéster barato arrugado, sus nudillos blancos mientras se quitaba el anillo. Víctor afirmó que era una herencia familiar, transmitida por una tía abuela que había sido una estrella del cine mudo en los años 20. Pero el instinto de Rick Harrison, perfeccionado por décadas de detectar fraudes y falsificaciones, gritaba que algo no estaba bien. La historia era demasiado pulida, los tics nerviosos de Víctor demasiado evidentes, una gota de sudor en su sien, una mirada hacia la puerta cada pocos segundos. Aún así, la piedra era impecable, un diamante de color D, sin defectos internos, que brillaba como una pequeña supernova bajo las luces fluorescentes de la tienda. El joyero de Rick, un experto curtido llamado Saúl que asesoraba a la tienda, lo tasó en $120,000. Víctor estaba dispuesto a dejarlo ir por $80,000 en efectivo. Era el tipo de trato que podía mantener las cuentas de la tienda en negro durante meses
una rara ganancia en una industria donde los márgenes a menudo eran mínimos. Amara manejó la negociación, su presencia dominando la sala mientras se inclinaba sobre el mostrador, sus ojos oscuros fijos en Víctor. Rick observaba desde la oficina trasera, con los brazos cruzados, una mezcla de orgullo e inquietud revolviéndose en su pecho. A sus 24 años, Amara se había convertido en el arma secreta de la tienda, su carisma e instintos agudos rivalizando, incluso con los de Rick en su mejor momento. Había aprendido el arte del trato más rápido de lo que nadie esperaba, su astucia callejera dándole una ventaja con los clientes que intentaban engañar o encantar para obtener un mejor precio. Las cámaras de Pawn Stars, siempre presentes, se acercaron a ella mientras examinaba el anillo con una lupa, sus movimientos deliberados, casi teatrales. La productora, Jen, rondaba cerca, susurrando a la crew que capturaran cada ángulo. Los episodios de Amara siempre tenían altos índices de audiencia. Los fans amaban su ingenio rápido, su capacidad para coquetear lo justo para desarmar a un cliente sin cruzar la línea. Hoy, sin embargo, había algo extraño en su actuación. Su sonrisa era tensa, su postura rígida, como un boxeador preparándose para un golpe. «Entonces, Víctor», dijo Amara, su voz suave pero cargada de escepticismo, «me estás diciendo que este anillo ha estado en tu familia por un siglo, pero estás listo para deshacerte de él por 80,000? Eso es un gran descuento para una pieza de historia». Víctor cambió el peso de su cuerpo, sus dedos tamborileando en el mostrador. «Los tiempos son duros», murmuró. «Facturas médicas, ¿sabes? Tengo que hacer lo correcto por la familia». Rick, observando la transmisión en el monitor de Metzen, su oficina, resopló. Las facturas médicas eran la historia lacrimógena más antigua en el juego de las casas de empeño. Junto con «Lo encontré en mi ático» y «Mi abuelo fue un héroe de guerra». Las había escuchado todas y le había enseñado a Amara a detectar las señales. Ojos esquivos, detalles vagos, una historia que cambiaba bajo presión. El cuento de Víctor era más endeble que un paraguas de tienda de dólar, pero el anillo era real y eso era lo que importaba. Rick se acercó más a la pantalla, notando cómo los dedos de Amara se demoraban en la banda de platino, su pulgar rozando la piedra como si probara su peso. Su realidad. Ella dejó la lupa y cruzó los brazos. «No me creo lo de la herencia familiar», dijo sin rodeos. «El engaste es Art Deco, seguro, pero está demasiado limpio para algo que ha estado en una caja de joyas durante décadas. Sin desgaste, sin arañazos. Mi apuesta, lo conseguiste. De un comerciante, tal vez un perista, y ahora buscas venderlo rápido». El rostro de Víctor se crispó, un destello de pánico cruzando sus facciones antes de que forzara una risa. «Eres dura, ¿eh? Está bien, tal vez no es tan antiguo, pero es legítimo. Solo necesito el dinero». Amara no parpadeó. 70 y 5,000. En efectivo, oferta final. Rick asintió con aprobación. Había reducido 5,000 del precio inicial de Víctor sin inmutarse, un movimiento que habría enorgullecido al viejo. Víctor dudó, sus ojos volviendo a la puerta, luego asintió. Trato hecho. La transacción fue rápida. Amara contó el dinero de la caja fuerte de la tienda, sus movimientos precisos mientras le entregaba a Víctor el fajo de billetes. Él los metió en un maletín de cuero gastado, murmuró un agradecimiento y salió apresurado, la campana sobre la puerta sonando tras él. Las cámaras lo siguieron hasta la acera, luego volvieron a Amara mientras guardaba el anillo en la caja, fuerte detrás del mostrador. Rick la observó de cerca, su inquietud creciendo. Ella sostenía el anillo como si fuera una granada activada, sus dedos temblando mientras giraba el dial de la caja fuerte. Sus labios se movieron, un leve murmullo que Rick no pudo captar por los altavoces de la oficina. Algo sobre «no otra vez». Su rostro estaba pálido, su mandíbula tensa, y por un momento parecía la adolescente asustada que Rick había encontrado en el callejón hace 7 años, no la negociante confiada en la que se había convertido. Salió de la oficina, el zumbido del aire acondicionado de la tienda llenando el silencio. Los otros empleados, Chumlee, el bufón adorable de la tienda, y Lisa, la contadora a tiempo parcial, estaban ocupados con clientes, dejando el mostrador momentáneamente libre. Las cámaras se habían desplazado a Chumlee, quien estaba haciendo el payaso para un turista que intentaba vender un Rolex falso, dándole a Rick un raro momento de privacidad con Amara. «¿Qué te pasa, pequeña?», preguntó, apoyándose en el mostrador, su tono ligero pero sus ojos escudriñando su rostro. Amara esbozó una sonrisa tensa, del tipo que no llegaba a sus ojos. «Nada, papá. Solo estoy cansada». Lo había llamado papá durante años, desde que él y Diana la adoptaron oficialmente, pero hoy la palabra sonaba vacía,
como un reflejo más que una verdad. Rick la estudió, las leves sombras bajo sus ojos, la forma en que sus manos jugaban con un bolígrafo, el ligero encorvamiento de sus hombros. Quería creerle, atribuirlo a una noche larga o al estrés del programa. Pero el recuerdo de su cuaderno, las notas crípticas que había encontrado la noche anterior, lo carcomía. Encontrarme con J a las 2 de la madrugada, distrito de almacenes. No le digas a R. Se había dicho que podía ser inocente, un negocio paralelo o un proyecto personal, pero el comportamiento evasivo de Víctor y la reacción de Amara al anillo encendían alarmas que no podía ignorar. Lo dejó pasar asintiendo, como si estuviera satisfecho. Descansa un poco, ¿de acuerdo? Te necesitamos alerta. Error número 2. El resto del día transcurrió en una neblina de tratos y distracciones. Un estudiante universitario intentó empeñar una camiseta firmada por LeBron James solo, para admitir que era de su compañero de cuarto y la había tomado prestada sin permiso. Una mujer trajo un cuadro al óleo polvoriento que juraba que era un Monet perdido, pero la rápida tasación de Saul reveló que era una imitación de tienda de segunda mano. Cory, aún dolido por el fiasco de las tarjetas de béisbol del día anterior, se excedió al ofrecer muy poco por un conjunto de cómics raros, casi perdiendo el trato hasta que Rick intervino con una oferta más justa. La tienda era una olla a presión, cada transacción una prueba de habilidad y nervios, y las cámaras lo amplificaban todo, convirtiendo pequeñas disputas en oro para la televisión. Rick prosperaba en este caos, su mente más aguda cuando manejaba múltiples crisis, pero hoy sus pensamientos seguían volviendo a Amara. Amara mantuvo el ritmo, atendiendo un flujo constante de clientes con su habitual desenvoltura, pero Rick percibía las grietas en su fachada. Ella se estremecía cada vez que su teléfono vibraba en su bolsillo, silenciándolo sin mirar la pantalla. Evitaba el contacto visual con Cory, quien la observaba como halcón desde su conversación del día anterior. Y cuando una cliente habitual, una jubilada charlatana llamada señora Delgado, le preguntó por sus planes para el fin de semana, la respuesta de Amara fue vaga, su risa forzada. Rick conocía sus señales, estaba ocultando algo, y eso la estaba consumiendo. Al anochecer, la tienda comenzaba a calmarse. Los últimos clientes salían mientras el letrero de neón cobraba vida afuera. Rick despidió a Chumlee y a Lisa, dejando solo a él, Cory y Amara para cerrar. Las cámaras estaban apagadas, el equipo recogiendo sus cosas, y la tienda se sentía extrañamente inmóvil, el peso del día asentándose como polvo. Amara estaba en el mostrador de joyería, puliendo una bandeja de cadenas de oro, sus movimientos metódicos pero distraídos. Cory rondaba cerca fingiendo organizar un montón de boletos de empeño, sus ojos desviándose hacia Amara cada pocos segundos. Rick podía sentir la tensión entre ellos, un enfrentamiento silencioso que amenazaba con estallar. «Oye, Amara», dijo Cory, su tono demasiado casual. «¿Al final descubriste quién te estaba bombardeando el teléfono antes?» Sonaba como si realmente necesitaran hablar contigo. La mano de Amara se congeló a mitad de pulir, sus hombros tensándose. «Solo un amigo», respondió sin levantar la vista. «Nada importante». Cory esbozó una sonrisa, pero no había humor en ella. «Debe ser un gran amigo, mandándote mensajes cada 5 minutos. ¿Segura que no estás trabajando de agente secreto o algo por el estilo?» Rick le lanzó a Cory una mirada de advertencia, pero Amara respondió antes de que él pudiera intervenir. «Tal vez lo estoy», dijo, su voz cortante. «¿Y a ti qué te importa, Cory? ¿Temes que te robe el protagonismo?» El golpe dio en el blanco. El rostro de Cory enrojeció, su mandíbula apretándose. Siempre había sido sensible respecto a su rol en la tienda, eternamente a la sombra de Rick, y ahora compitiendo con el ascenso de Amara como estrella del programa. Rick se interpuso entre ellos, su voz baja pero firme. «Basta. Somos un equipo aquí. Compórtense como tal». Amara murmuró una disculpa y volvió a su trabajo, pero Cory se quedó, sus ojos entrecerrados. Rick sabía que tendría que hablar con él más tarde, suavizar las cosas antes de que su rivalidad fraternal se volviera tóxica. Por ahora se enfocó en Amara, quien se ponía su chaqueta, claramente ansiosa por irse. «¿Te vas?», preguntó Rick, manteniendo un tono neutral. «Sí», dijo ella, evitando su mirada. «Tengo algunos recados que hacer. Estaré aquí temprano mañana, lo prometo». Se fue antes de que él pudiera insistir, la campana sonando mientras la puerta se cerraba. Rick observó su silueta desvanecerse por la acera, con la cabeza gacha contra el resplandor neón del strip. Quería confiar en ella,
creer que solo estaba estresada, tal vez atrapada en un drama personal. Pero el cuaderno, el anillo, de Víctor, su evasivas, todo apuntaba a algo que no quería enfrentar. Esa noche Rick se quedó hasta tarde, la tienda envuelta en la oscuridad salvo por el tenue brillo de la lámpara de su escritorio. Se suponía que debía revisar el inventario del día, actualizar el libro mayor para contabilizar el anillo de Víctor y una docena de tratos menores. Pero su mente estaba en otra parte, repitiendo las manos temblorosas de Amara, su murmullo de no otra vez. Abrió la caja fuerte para verificar el anillo. Un hábito nacido de años manejando artículos de alto valor. La combinación hizo clic. La puerta se abrió y su corazón se detuvo. El anillo de diamantes había desaparecido. La caja fuerte estaba intacta. El candado sin señales de manipulación. El pulso de Rick latía en sus oídos mientras revisaba las grabaciones de seguridad en la computadora de su oficina. Las cámaras no mostraban nada inusual. Ni robos, ni nadie cerca de la caja fuerte después de que Amara guardara el anillo. Rebobinó la cinta, observando cómo ella cerraba la caja a las 3:47 p.m., su rostro ilegible. La grabación era continua, sin cortes ni fallos. Las únicas personas con acceso a la caja fuerte eran Rick y Amara. Cory tenía una llave, pero no la combinación, una precaución que Rick había insistido tras algunos errores costosos de Cory por su impulsividad. Las manos de Rick temblaban, mientras marcaba el número de Amara. Fue directo al buzón de voz, su mensaje grabado alegre contrastando con el temor que se acumulaba en su estómago. Amara, soy Rick. Llámame. Ahora. Lo intentó de nuevo, luego le envió un mensaje, sus dedos torpes en la pantalla. Sin respuesta. Se recostó mirando la caja fuerte vacía, su mente corriendo por las posibilidades. ¿Un error? Improbable. Amara era meticulosa con el inventario. ¿Un fallo en la grabación? Posible, pero el sistema era de última generación, instalado tras un susto de robo hace 2 años. La peor posibilidad, la que no quería considerar, era que Amara había tomado el anillo. ¿Pero por qué? Ella tenía acceso a las ganancias de la tienda, un salario generoso, una participación en el negocio familiar. Si necesitaba dinero, habría acudido a él, ¿verdad? El recuerdo de su cuaderno destelló en su mente. 50K, dividir, 60-40. ¿Era el anillo parte de cualquier trato que estuviera ocultando? ¿Era Víctor Salazar un peón en un juego más grande? Los pensamientos de Rick se arremolinaban, cada pregunta más oscura que la anterior. Pensó en el viejo, la voz áspera de su padre resonando a través de los años. Las personas te sorprenderán, Rick, incluso las que amas. Por la mañana, Amara no había aparecido en el trabajo y la tienda estaba llena de rumores. Chumley, que había escuchado a Cory murmurar sobre la ausencia de Amara, ya estaba inventando teorías locas sobre que se había fugado para unirse a un circo. Lisa, más práctica, preguntó si Amara estaba enferma, su tono cargado de preocupación. Los clientes no lo notaron, demasiado absortos en sus propios tratos, pero el personal sentía el cambio. La ausencia de la energía de Amara como un engranaje faltante en la maquinaria de la tienda. Cory acorraló a Rick en la oficina antes de que las cámaras comenzaran a grabar. Su rostro sombrío. Se fue, ¿verdad? Te lo dije, papá. Ha estado actuando raro durante meses. ¿Estás seguro de que la conoces tan bien como crees? La mandíbula de Rick se tensó. Quería reprender a Cory, defender a Amara, pero la caja fuerte vacía pesaba en su mente. No sabemos nada todavía, dijo, su voz cortante. Podría estar enferma. Podría estar lidiando con algo personal. No saques conclusiones. Cory, resopló, cruzando los brazos. ¿Personal? ¿Cómo qué, papá? Ha estado escabulléndose, tomando llamadas sospechosas y ahora un anillo de 75,000 collars desaparece el mismo día que ella. ¿De verdad crees que es una coincidencia? Rick no respondió. Su silencio condenatorio. Pensó en el pasado de Amara, sus años en la calle, los hogares de acogida de los que escapó, las cicatrices que llevaba, tanto visibles como ocultas. Había creído que ella había dejado atrás esa vida, que los Harrison le habían dado un nuevo comienzo. Pero la duda lo carcomía como una deuda mala, susurrando que tal vez nunca la había conocido de verdad, que la chica a la que llamó hija era una extraña con secretos que no podía desentrañar. Pasó la mañana haciendo llamadas, revisando los lugares habituales de Amara. Su apartamento, la cafetería que frecuentaba, incluso el gimnasio donde boxeaba para desahogarse. Nada. Su casero dijo que no había estado en casa en días, su buzón desbordado. La barista de la cafetería mencionó haberla visto con un hombre la semana pasada, alguien mayor, de aspecto rudo, pero no recordaba.
Detalles. Cada callejón sin salida apretaba el nudo en el pecho de Rick, su esperanza desvaneciéndose con cada pregunta sin respuesta. Al mediodía, las cámaras estaban grabando nuevamente, y Rick tenía que actuar, regateando por una máquina de escribir, vintage mientras su mente bullía. La tienda era su imperio, construido sobre confianza e instinto, pero ahora ambos se desmoronaban. Amara era familia, la hija que había elegido, pero las pruebas se acumulaban en su contra. El anillo, el cuaderno, su ausencia, todo apuntaba a una traición. Sin embargo, Rick no podía deshacerse de la imagen de ella a los 17 años, hambrienta y asustada, confiando en él para darle una oportunidad. ¿La había fallado? ¿O ella lo había engañado desde el principio? No lo sabía, pero lo descubriría. La Gold and Silver Pawn Shop había sobrevivido recesiones, escándalos y la muerte del viejo. También sobreviviría esto. Pero mientras Rick miraba la caja fuerte vacía, con el sol de Las Vegas ardiendo a través de las ventanas, no estaba seguro de que su corazón lo soportara. Rick Harrison estaba en la oficina trasera de la Gold and Silver Pawn Shop, el zumbido de Las Vegas Boulevard. Un murmullo lejano a través de las paredes. El letrero de neón afuera parpadeaba, proyectando sombras irregulares en la habitación. Pero Rick apenas lo notaba. Su mundo, anclado alguna vez por el ritmo constante de los tratos y la familia, se deshacía, y la caja fuerte vacía donde debería estar el anillo de diamantes de Víctor Salazar era una herida abierta. Amara, su hija adoptiva, había desaparecido, esfumada después de que el anillo se desvaneciera, su teléfono apagado, su apartamento intacto. El cuaderno que había encontrado, con sus notas crípticas sobre reuniones a medianoche y grandes sumas de dinero, lo atormentaba. Había querido creer que ella seguía siendo la chica que había salvado 7 años atrás, la fugitiva hambrienta que se convirtió en familia. Pero la duda había echado raíces, y Rick sabía que no podía ignorarla por más tiempo. Necesitaba respuestas, y las necesitaba rápido. Contrató a un investigador privado, un ex policía curtido llamado Frank Delgado, para localizar a Amara. Frank era una figura conocida en Las Vegas, un hombre que había pasado 3 décadas navegando el bajo mundo de la ciudad, desenterrando secretos de todos, desde magnates de casinos hasta estafadores de poca monta. Con su rostro desgastado, dedos manchados de nicotina y una voz como grava, Frank parecía salido de una película noir. Pero su reputación era impecable. Si alguien podía encontrar a Amara, era él. Rick se reunió con él en un diner grasiento cerca de Fremont Street, lejos de las cámaras de la casa de empeño y de las miradas curiosas del equipo de Pawn Stars. Sobre café amargo y un plato de papas fritas sin tocar, Rick le entregó una foto de Amara. Su cumpleaños 21, sonriendo entre Rick y Diana, sus ojos brillando con promesas. Es familia, dijo Rick, su voz tensa, pero está en problemas. Encuéntrala, Frank, y descubre en qué está metida. Frank estudió la foto, su expresión indescifrable. La familia es complicada, dijo, guardando la imagen en su chaqueta de cuero gastada. Llamaré cuando tenga algo, no esperes buenas noticias. En 48 horas Frank tenía una pista. Llamó a Rick al amanecer, su voz cortante por una conexión defectuosa. Han visto a tu chica en el Desert Rose Motel, al este de la ciudad. Un lugar sórdido, solo efectivo, sin preguntas. Estaba reunida con un tipo, Víctor Salazar, el mismo que te vendió ese anillo de diamantes. Se dice que el anillo está en juego, parte de un trato más grande. ¿Quieres que siga investigando? La sangre de Rick se heló. Víctor Salazar, con sus tics nerviosos y su historia endeble, había sido sospechoso desde el principio. Pero Amara reuniéndose con él en un motel de mala muerte. Eso era un peligro de otro nivel. Sigue investigando, dijo Rick, su voz apenas un susurro. Y Frank, averigua quién más está involucrado. El Desert Rose Motel era una reliquia de los días más oscuros de Las Vegas, un edificio bajo y blanqueado por el sol en las afueras de la ciudad, donde el glamour del strip daba paso a casas de empeño, licorerías y desesperación. Rick condujo hasta allí solo, ignorando el nudo en su estómago. No le dijo a Corey ni a Diana. No estaba listo para enfrentar sus preguntas, sus acusaciones. El estacionamiento del motel estaba lleno de colillas y vidrios rotos, un letrero de neón oxidado zumbando débilmente. Rick estacionó su camioneta y escaneó la fila de puertas descascaradas, medio esperando ver a Amara salir. Pero el lugar estaba silencioso. El único movimiento era un gato callejero deslizándose entre los contenedores. No entró. Frank le había advertido que se mantuviera al margen, que dejara que él se encargara del trabajo de campo. En cambio,
Rick se quedó en su camioneta con el motor encendido e intentó armar el rompecabezas. Amara había tomado el anillo. Ahora estaba seguro. Las grabaciones de seguridad no mostraban un robo, y ella era la única, además de él, con acceso a la caja fuerte. ¿Pero por qué? No estaba desesperada por dinero. Rick le pagaba bien y las ganancias de la tienda se compartían con la familia. ¿Era codicia? ¿Una deuda? ¿O algo más oscuro, relacionado con los secretos que había estado ocultando durante cientos de meses? La siguiente llamada de Frank llegó esa noche, mientras Rick estaba en la oficina de la tienda, el libro mayor abierto pero intacto. «No te va a gustar esto», dijo Frank, su tono sombrío. «Tu chica está enredada con un tipo llamado El Corredor. Nadie sabe su verdadero nombre, pero es un pez gordo en el mercado negro. Arte robado, joyas, incluso tecnología de grado militar. Si es de alto valor e ilegal, él lo mueve. Ese anillo de diamantes es robado, Rick. Lo sustrajeron en un atraco en Miami hace 6 meses, parte de un botín de $2 millones. Salazar es un perista de bajo nivel, pero Amara es quien está negociando el anillo para devolverlo a sus dueños originales. Es la intermediaria de El Corredor y está metida hasta el cuello. El corazón de Rick se hundió, el teléfono pesando en su mano. El Corredor era un nombre susurrado en el bajo mundo de Las Vegas, una sombra que operaba fuera del alcance de la policía y los casinos. Rick había oído rumores a lo largo de los años, pinturas de Picasso robadas apareciendo en Dubái, diamantes, de contrabando financiando cuentas en el extranjero, envíos enteros de tecnología desapareciendo de la base aérea de Nellis. Si Amara trabajaba para él, no estaba solo en problemas. Estaba en un mundo del que Rick no podía protegerla. Pensó. En sus manos temblorosas mientras guardaba el anillo en la caja fuerte, su murmullo de «no otra vez». Estaba ya entonces superada, atrapada en un trato del que no podía escapar. Confrontó a Corey con las noticias a la mañana siguiente, antes de que la tienda abriera. La oficina era un capullo de silencio, las cámaras apagadas, el personal aún en casa. Rick esperaba que su hijo se uniera a él, que ayudara a idear cómo salvar a Amara. En cambio, Corey estalló, su rostro rojo de ira mientras caminaba por la habitación estrecha. «Estás ciego, papá», gritó Corey, golpeando el escritorio con el puño. «Amara nos ha estado engañando desde el principio. No es una niña inocente que salvaste. Es una estafadora. Tomó el anillo, está trabajando con ese tipo, El Corredor, y tú sigues actuando, como si fuera familia. ¡Despierta!». El temperamento de Rick estalló, años de frustración acumulada hirviendo. Empujó a Corey contra la pared, su antebrazo presionando el pecho de su hijo, su voz baja y peligrosa. «Es tu hermana. No tienes derecho a descartarla». Los ojos de Corey ardían, pero no se resistió. «¿Hermana? Es una ladrona, papá, y nos va a arrastrar a todos con ella. La tienda, el programa, todo lo que tú y el abuelo construyeron. Lo está quemando. Abre los ojos». Rick lo soltó, retrocediendo, su respiración agitada. Quería discutir, defender a Amara, pero las palabras de Corey cortaban demasiado cerca de la verdad. El anillo había desaparecido. Amara estaba ausente, y ahora la investigación de Frank estaba revelando capas de su vida que Rick nunca había visto. Se hundió en su silla, el peso de la traición asentándose sobre sus hombros como un manto de plomo. El informe final de Frank llegó esa tarde, entregado en persona en el mismo diner donde se habían conocido por primera vez. El lugar estaba más concurrido ahora, lleno de camioneros y turistas, el aire denso con el olor a tocino y café quemado. Frank se deslizó en el reservado, su chaqueta de cuero crujiendo, y dejó caer una carpeta de manila sobre la mesa. «Esto es todo», dijo, encendiendo un cigarrillo a pesar del letrero de no fumar. «¿Estás seguro de que quieres verlo?». Rick asintió, su garganta apretada. Abrió la carpeta, sus manos firmes a pesar de la tormenta en su pecho. La primera página era un expediente criminal. El nombre en la parte superior lo atravesó como un rayo. Amara Torres. No Amara Harrison, el nombre que le había dado cuando él y Diana la adoptaron. La foto era de una Amara más joven, con el cabello más corto, sus ojos desafiantes, pero era inconfundiblemente ella. Los cargos eran una letanía de delitos menores: hurto a los 14, fraude con tarjeta de crédito a los 16, allanamiento de morada a los 17. Había sido una niña de acogida, rebotando entre hogares en Reno y Las Vegas. Su expediente sellado cuando Taze cumplió 18. Se había reinventado antes de entrar en la órbita de Rick, una fugitiva con un nuevo nombre y una pizarra limpia. Pero su pasado la estaba alcanzando. Las páginas siguientes eran aún peores.
Frank había rastreado el anillo de diamantes hasta un atraco de alto perfil en Miami, una joyería asaltada por una banda vinculada a El Corredor. El anillo, junto con otros $2 millones en gemas, había desaparecido, solo para reaparecer en Las Vegas en el dedo de Víctor Salazar. Salazar era un don nadie, un perista de poca monta con su propio expediente criminal, pero Amara era la pieza clave. Las fuentes de Frank, una red de informantes desde bares de mala muerte hasta salas traseras de casinos, confirmaron que había estado reuniéndose con Salazar durante semanas, organizando la venta del anillo a sus dueños originales, una familia adinerada de Miami desesperada por evitar publicidad. El trato valía $200,000, con Amara tomando un 40% de la ganancia. El cuaderno que Rick había encontrado con su 50K dividir 60-40 era una pieza del rompecabezas, un registro de sus negociaciones. Rick sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. La había confiado, la había amado, le había dado un hogar. La veía como el futuro de la casa de empeño, una hija que podría llevar adelante el legado de los Harrison. Y ahora estaba destrozando su mundo, pedazo a pedazo. El expediente criminal, el anillo, el corredor. Todo pintaba el retrato de una mujer que no conocía, una extraña que había llevado el rostro de su hija. ¿Por qué?, preguntó Rick, su voz ronca. ¿Por qué haría esto? Frank exhaló, una nube de humo, sus ojos duros. El dinero es la respuesta fácil, pero nunca es solo eso. Podría ser presión. Alguien como el corredor no juega limpio. Podría ser su pasado, deudas antiguas cobrando. O tal vez solo está hecha así. Algunas personas no pueden evitar quemar puentes. Rick no quería creerlo, pero la evidencia era innegable. Pensó en la Amara que había conocido, la chica que lloró cuando Deanna le hizo un pastel de cumpleaños, que se quedó hasta tarde para aprender la historia de cada antigüedad en la tienda, que lo llamó papá con una calidez que parecía real. ¿Había sido toda una actuación? ¿O estaba atrapada, un peón en el juego de El Corredor, con sus elecciones dictadas por fuerzas que Rick no podía ver? Condujo de regreso a la tienda, la carpeta quemando un agujero en el asiento del copiloto. El strip brillaba a lo lejos, una ciudad de ilusiones donde nada era lo que parecía. La casa de empeño estaba silenciosa, el personal terminando su turno, las cámaras guardadas. Corey seguía allí, reabasteciendo las vitrinas, sus movimientos tensos. Rick no le habló de la carpeta, todavía no. Necesitaba tiempo para procesar, para decidir qué seguía. Pero Corey no lo dejaba pasar. ¿Alguna noticia de tu investigador privado?, preguntó, su tono cortante. ¿O seguimos fingiendo que Amara está de vacaciones? La paciencia de Rick se rompió. Déjalo, Corey. Lo estoy manejando. Corey arrojó un montón de boletos de empeño, su voz elevándose. ¿Manejándolo? Papá, ella nos robó. Probablemente ya está a medio camino de México, riéndose de cómo te engañó. Y tú sigues defendiéndola. Las manos de Rick se cerraron en puños, pero no respondió. No podía. La ira de Corey era un espejo de la suya, un reflejo de la traición que ambos sentían. En cambio, tomó la carpeta y se encerró en la oficina, esparciendo los documentos sobre su escritorio. El expediente criminal, los detalles del atraco, una foto granulada de Amara y Salazar en el Desert Rose, captada por una cámara callejera. Todo estaba allí, una historia de engaño escrita en blanco y negro. Pensó en el viejo, la voz de su padre resonando a través de los años. Confía en tu familia, pero verifica. Rick había confiado en Amara, pero no había verificado ni su pasado ni sus secretos. Ahora la tienda estaba en riesgo, la familia fracturada, el legado que había jurado proteger tambaleándose al borde del abismo. Tomó el teléfono, marcando el número de Frank. Encuéntrala, dijo Rick cuando Frank respondió. Y encuentra a El Corredor. No me importa lo que cueste. La respuesta de Frank fue cortante. Entendido. Pero Rick, prepárate. Este tipo de líos no termina limpio. Rick colgó, mirando la foto del cumpleaños 21 de Amara en su escritorio. Su sonrisa, alguna vez un faro de esperanza, ahora se sentía como una mentira. La Gold and Silver Pawn Shop había sobrevivido recesiones, escándalos y la muerte del viejo. Pero esto era una traición que cortaba más profundo que cualquier trato fallido. Amara estaba ahí fuera, huyendo de él o hacia algo peor. Y Rick la encontraría, no solo para salvar la tienda, sino para salvar a la hija en la que aún quería creer, incluso si ya le había roto el corazón. La noche en Las Vegas era pesada con la amenaza de lluvia, el aire denso con el olor a asfalto y anticipación. Rick. Harrison estaba en las sombras de un callejón estrecho en el centro, su respiración superficial,
su pulso martilleando en sus oídos. La Gold and Silver Pawn Shop, su imperio de reliquias y tratos, se sentía a un mundo de distancia. Su brillo, neón reemplazado por las luces de sodio parpadeantes de una franja sórdida de bares y casas de empeño. No había ido a la policía. Todavía no. El anillo de diamantes desaparecido, la traición de Amara, el espectro de El Corredor. Era personal, una herida demasiado cruda para informes policiales y tribunales. Rick quería respuestas, y las quería. De Amara misma, la hija a la que había amado, en la que había confiado y que ahora apenas reconocía. Con la ayuda de Frank Delgado, había organizado una trampa, una apuesta desesperada para atraparla en el acto y obligarla a decir la verdad. Frank, el ex policía curtido convertido en investigador privado, había preparado el terreno con precisión quirúrgica. Haciéndose pasar por un comprador de fuera del estado, había contactado a Amara a través de uno de sus informantes, un delincuente de poca monta que se había cruzado con ella en el Desert Rose Motel. El anzuelo era simple. El cliente de Frank estaba interesado en el anillo de diamantes de 3 quilates, sin preguntas, dispuesto a pagar $100,000 en efectivo para evitar el escrutinio de canales legítimos. Amara había mordido el anzuelo, aceptando reunirse en un bar de mala muerte llamado The Rusty Spur, un tugurio en una esquina olvidada de Fremont Street, donde la máquina de discos tocaba a Merle Haggard y la clientela pagaba con billetes arrugados. Frank había arreglado que policías encubiertos esperaran cerca, listos para actuar si las cosas se torcían. Rick insistió en estar allí, a pesar de las protestas de Frank. «Es mi hija», había dicho, su voz de acero. «Necesito seguir. Esto hasta el final». Ahora, mientras Rick se agachaba detrás de un contenedor en el callejón, el peso de esa decisión lo aplastaba. Sus rodillas dolían por el concreto frío. Sus manos temblaban con una mezcla de adrenalina y temor. La puerta trasera del bar estaba a 3 metros, sus bisagras oxidadas chirriando cada vez que un borracho salía a encender un cigarrillo. Frank estaba dentro con un micrófono oculto, su voz áspera dando actualizaciones a través de un auricular que Rick llevaba. «Está aquí», murmuró Frank, las palabras crepitando en el oído de Rick. «Acaba de entrar. Tiene el anillo en el dedo, descarada como nadie». El corazón de Rick dio un vuelco. Imaginó a Amara, su cabello oscuro recogido, sus ojos ensombrecidos por secretos, el diamante brillando como una burla. La había visto usar joyas antes, collares vintage, hallazgos de la casa de empeño que había pulido hasta brillar. Pero esto era diferente. El anillo era robado, ligado a un atraco en Miami y al imperio del mercado negro de El Corredor. Era la prueba de su traición, un símbolo de todo lo que había destrozado. Rick se aferró al borde del contenedor, sus nudillos blancos, luchando contra el impulso de irrumpir y enfrentarla. Tenía que esperar, tenía que dejar que la trampa se desarrollara, pero cada segundo se sentía como una traición propia, un padre dejando que su hija cayera en una trampa. Dentro de The Rusty Spur, el aire estaba cargado de humo de cigarrillo y el olor agrio de la cerveza derramada. El bar era una reliquia, sus paredes de madera cubiertas con pósters desvaídos de Elvis y Johnny Cash, sus reservados marcados con iniciales talladas durante décadas. Amara estaba sentada en una mesa de la esquina, su chaqueta de cuero colgada en la silla, el anillo de diamantes capturando la tenue luz mientras tomaba un refresco. Frank estaba frente a ella, su rostro curtido impasible, un maletín con dinero, falso a sus pies. El bar estaba medio vacío, unos pocos habituales encorvados sobre sus tragos, ajenos al trato que se gestaba. La voz de Amara, captada por el micrófono de Frank, era firme pero tensa, sus palabras cuidadosas. «¿Tienes el dinero?», preguntó inclinándose hacia adelante. «No tengo toda la noche». Frank asintió dando una palmada al maletín. «100,000 como acordamos. Pero necesito ver la piedra de cerca, asegurarme de que es auténtica». Amara dudó, sus dedos rozando el anillo. Rick, escuchando en el callejón, captó el quiebre en su respiración, un destello de miedo que no podía ocultar. Se quitó el anillo y se lo entregó a Frank, quien lo examinó con una lupa de joyero, interpretando el papel de un comprador, cauteloso. «Parece limpio», dijo, su tono neutral. «Pero escuché que esta pieza tiene una historia. Miami, ¿verdad? Un gran atraco, mucho ruido». La risa de Amara fue frágil, sus ojos desviándose hacia la entrada del bar. «Haces muchas preguntas para un tipo con dinero para gastar». El pecho de Rick se apretó. Estaba nerviosa, fuera de su elemento. Quería creer que estaba atrapada, coaccionada por las amenazas del corredor. Pero la evidencia, su cuaderno, su expediente como Amara Torres, sus reuniones secretas con Víctor Salazar,
apuntaba a una verdad más fría. Lo había engañado, usado la casa de empeño como fachada y ahora estaba traficando bienes robados para un capo. Sin embargo, el temblor en su voz, la forma en que aferraba su vaso de refresco, encendió una chispa de esperanza en Rick. Tal vez no estaba perdida. No del todo. Tal vez aún podía alcanzarla. El plan se desmoronó más rápido de lo que Rick pudo procesar. El micrófono de Frank crepitó con una nueva voz. La de Víctor Salazar, aguda y nerviosa. «Amara, ¿qué demonios es esto? Dijiste que seríamos solo nosotros». Salazar irrumpió en el bar, su traje de poliéster arrugado, un revólver 38 en su mano temblorosa. Detrás de él había dos hombres que Rick no reconoció. Altos, de hombros anchos, rostros duros y ojos fríos. Sin duda los matones del corredor, enviados para asegurar que el trato saliera bien o para limpiar cualquier desastre. Los clientes del bar se congelaron, sintiendo el peligro, mientras la máquina de discos cambiaba a una melodía triste de Willie Nelson. Amara se puso de pie, con las manos levantadas, su voz quebrándose. «Víctor, cálmate. Este es el comprador, ¿ok? Todo está bien». Pero no estaba bien. Los ojos de Salazar estaban desorbitados, su arma oscilando entre Amara y Frank. «Me estás traicionando, ¿verdad? Sabía que me joderías». Los matones se acercaron, sus manos flotando cerca de sus chaquetas, listos para sacar. Frank, tranquilo como siempre, deslizó el anillo de vuelta a Amara y levantó las manos, su voz firme. «Tranquilo, amigo. Nadie está jodiendo a nadie. Vamos a salir todos contentos». El auricular de Rick zumbó con la señal de Frank a los policías encubiertos. «Ahora». La puerta principal del bar se abrió de golpe, y 4 oficiales en ropa de civil irrumpieron, gritando órdenes. «Policía, suelta el arma». Estalló el caos. Salazar disparó salvajemente, su bala destrozando una fila de botellas de whisky detrás de la barra. Los matones sacaron sus armas, respondiendo al fuego mientras los clientes gritaban y se tiraban al suelo. Los vidrios llovían. La máquina de discos chispeó y murió. Y Amara corrió hacia la salida trasera, su chaqueta ondeando mientras huía. Las manos de Rick se movieron por instinto. Corrió desde el callejón, sus botas golpeando el pavimento, sus pulmones ardiendo mientras la perseguía por la puerta trasera del bar. El callejón era un laberinto de sombras, lleno de botes de basura y cajas rotas. El aire cortante con el olor a concreto mojado por la lluvia. Amara era rápida, sus zapatillas salpicando en los charcos, pero Rick estaba impulsado por algo más profundo. Ira, traición y una necesidad desesperada de entender. Acortó la distancia, su corazón latiendo con fuerza, y se lanzó, derribándola, al suelo cerca de una valla de alambre. Cayeron con fuerza, Amara luchando bajo él, su respiración entrecortada. «¿Por qué, Amara?», rugió Rick, sujetando sus muñecas contra el suelo, su voz cruda de dolor. «¿Por qué nos hiciste esto?». «¿A mí?». Sus ojos estaban desorbitados, las lágrimas corrían por su rostro, mezclándose con la lluvia que había comenzado a caer. «No entiendes, papá», dijo entre sollozos, su voz quebrándose. «No tuve opción». El agarre de Rick se apretó, su corazón fragmentándose. «¿No tuviste opción? Nos robaste, Amara. Estás trabajando con el corredor, traficando, joyas robadas. Tenías todas las opciones, tenías una familia». Ella negó con la cabeza, los sollozos sacudiendo su cuerpo. «No es lo que piensas. Ellos me tenían, papá. Desde antes de que me encontraras. Intenté salir, lo juro, pero no me dejaron». Antes de que pudiera explicar más, el callejón se inundó de luz. Los policías encubiertos irrumpieron, sus linternas cegadoras, sus voces cortantes mientras gritaban órdenes. «Manos arriba, al suelo». Rick soltó a Amara, retrocediendo tambaleante mientras un oficial la ponía de pie, esposándole las muñecas a la espalda. Ella no puso resistencia, con la cabeza gacha, sus lágrimas mezclándose con la lluvia. Los policías la arrastraron hacia una camioneta que esperaba, su silueta pequeña contra el resplandor neón del strip a lo lejos. Rick se quedó allí, la lluvia empapando su chaqueta, su pecho vacío. Quería correr tras ella, exigir el resto de su historia, creer que seguía siendo la hija que había amado. Pero el peso de su traición, el anillo, las mentiras, el expediente bajo su antiguo nombre, lo anclaba al lugar. El bar era una zona de guerra detrás de él, las sirenas ululando mientras los policías aseguraban a Salazar y a los hombres del corredor. Frank salió, su chaqueta rota, un corte sobre su ojo. «Está viva», dijo, palmeando el hombro de Rick. «Eso es algo».
resolveremos el resto. Pero Rick no sentía alivio, solo una pérdida abismal. La trampa había funcionado, pero ¿a qué costo? Amara estaba bajo custodia, el anillo recuperado, la operación del corredor expuesta. Sin embargo, la victoria sabía a cenizas. Había atrapado a su hija, pero también la había perdido. Mientras la lluvia caía con más fuerza, difuminando el brillo neón, Rick sintió que le habían arrancado el corazón, dejándolo sangrando en el frío pavimento de Las Vegas. El Palacio de Justicia del Condado de Clark se alzaba sobre el centro de Las Vegas como una fortaleza de justicia, su fachada de concreto cocinándose bajo el sol implacable de septiembre. Dentro, la sala 3C era una olla a presión llena de espectadores, reporteros y fans de Pawn Stars que habían hecho fila al amanecer para presenciar el juicio de Amara Harrison. El circo mediático había comenzado semanas atrás, cuando se filtró la noticia de su arresto, y ahora era un espectáculo en toda regla. Cámaras destellaban afuera, los tabloides producían titulares sensacionalistas. La hija de Rick Harrison traiciona el imperio de empeños. La vida secreta de crimen de una estrella de Pawn Stars. Y las redes sociales zumbaban, con especulaciones, algunos fans defendiendo a Amara como una víctima incomprendida, otros tildándola de traidora que había apuñalado a Rick por la espalda. La Gold and Silver Pawn Shop, alguna vez un faro de la América pintoresca, ahora era un pararrayos para el escándalo, su legado empañado por la hija en la que Rick había confiado. Rick se sentaba en la primera fila todos los días, con la mandíbula tensa, las manos entrelazadas para evitar que temblaran. El banco de madera era duro, el aire denso con el murmullo de la multitud y el leve zumbido del aire acondicionado de la sala. Deanna estaba a su lado, su mano apretando la suya, sus susurros de consuelo. «Saldremos de esto, Rick». Un salvavidas al que se aferraba incluso mientras la duda lo carcomía. No estaba seguro de que lo lograran. El juicio no era solo sobre Amara, era sobre todo lo que había construido, la tienda, la familia, el legado que había jurado proteger tras la muerte de su padre. La traición de Amara había fracturado esa base, y cada nueva revelación en la corte se sentía como otro martillazo, amenazando con destrozarla por completo. Amara enfrentaba una lista de cargos: robo, fraude, conspiración para traficar bienes robados y colaboración con una empresa criminal. La red de El Corredor, expuesta durante la trampa en The Rusty Spur, se desmoronaba en segundo plano, con agentes federales allanando casas seguras y arrestando operativos de bajo nivel en Nevada y California. Pero Amara era el premio de la fiscalía, un vínculo tangible con el imperio del mercado negro de El Corredor. La fiscal de distrito, Carla Ruiz, era una fuerza de la naturaleza, lengua afilada, impecablemente vestida, con una reputación por desmantelar acusados con precisión quirúrgica. Ruiz había dejado claro que no veía a Amara como víctima, sino como una oportunista astuta que había explotado la confianza de Rick para obtener ganancias. Rick escuchaba en silencio atónito mientras Ruiz presentaba su caso, su voz cortando la sala como un cuchillo. Amara Torres, conocida en esta corte como Amara Harrison, no era una fugitiva inocente, declaró Ruiz el primer día del juicio, sus ojos recorriendo al jurado. Se acercó a la Gold and Silver Pawn Shop desde el momento en que conoció a Rick Harrison, infiltrándose en su familia para obtener acceso a artículos de alto valor. Usó su posición para robar un anillo de diamantes de $75,000, parte de un atraco multimillonario, y lo negoció para un criminal conocido como El Corredor. Esto no fue un error aislado, damas y caballeros. Fue un engaño calculado que duró años. La evidencia era abrumadora. Identificaciones falsas bajo el antiguo nombre de Amara Torres, cuentas en paraísos fiscales en las Islas Caimán, vinculadas a sus transacciones, un rastro de bienes robados, joyas, monedas raras, incluso un boceto robado de Matisse que se remontaba a su adolescencia. Ruiz presentó mensajes de texto entre Amara y Víctor Salazar, crípticos pero incriminatorios, organizando la venta del anillo de diamantes. Mostró registros bancarios de depósitos que Amara no podía explicar, sumas que superaban con creces su salario en la casa de empeño. Y luego estaba el cuaderno que Rick había encontrado, sus páginas proyectadas en una pantalla en la sala. Las palabras 50K, dividir 60-40 y no le digas a R, brillando como una confesión. El estómago de Rick se revolvía mientras miraba su propia inicial, un recordatorio de cuán profundamente Amara lo había traicionado. El abogado defensor de Amara, un flaco defensor público llamado Martin Cole, contraatacó con una narrativa diferente. Cole estaba en desventaja, sin fondos, sobrecargado de trabajo, enfrentando los recursos ilimitados de Ruiz. Pero era tenaz,
pintando a Amara como una víctima coaccionada por las amenazas del corredor. Amara Harrison era una niña cuando cayó en la red del corredor, argumentó Cole, su voz sincera. Una niña de acogida sin familia, sin red de seguridad, forzada a robar para sobrevivir. No eligió esta vida. Se la impusieron un hombre que prospera explotando a los vulnerables. Se unió a los Harrison para escapar, pero el corredor nunca la dejó ir. Rick quería creerle a Cole, aferrarse a la idea de que Amara estaba atrapada, no traicionera. Pero la evidencia de la fiscalía era una ola gigante arrastrando su esperanza. Pensó en el callejón detrás de The Rusty Spur, el rostro surcado de lágrimas de Amara mientras sollozaba. No tuve opción. Había querido confiar en ella entonces, abrazarla y prometerle que arreglaría todo. Pero las esposas se cerraron alrededor de sus muñecas y la verdad siguió llegando. Cada revelación un cuchillo en su corazón. Deanna apretó su mano, sus propios ojos enrojecidos, pero no dijo nada. Ambos se ahogaban en el mismo dolor, la misma pregunta. ¿Cómo no lo vimos? La sala era una olla a presión, el aire cargado de anticipación cada día mientras nuevos testigos tomaban el estrado. Frank Delgado, el investigador privado, testificó sobre cómo rastreó a Amara hasta el Desert Rose Motel, su voz áspera firme mientras describía sus reuniones con Salazar. Un contador forense detalló las cuentas en paraísos, fiscales, rastreando fondos hasta una empresa fantasma vinculada al corredor. Incluso Corey subió al estrado, su testimonio breve pero brutal. Era familia, dijo, su voz tensa, evitando la mirada de Amara. Pero siempre estaba ocultando algo. Lo vi, pero papá no quiso verlo. Rick se estremeció, las palabras un reproche tanto como un hecho. Corey no le había hablado fuera de la tienda desde que comenzó el juicio, su relación tensa por culpas no expresadas. Amara misma estaba sentada en la mesa de la defensa, su presencia vibrante ahora apagada. Vestía un traje gris sencillo, su cabello recogido, su rostro pálido bajo las duras luces de la sala. Rara vez miraba a Rick, sus ojos fijos en sus manos o en el jurado, como si no pudiera soportar el peso de su mirada. Rick la estudiaba, buscando a la chica que había conocido, la que se reía de los malos chistes de Chumley, la que se quedaba hasta tarde puliendo joyas, la que lo llamó papá con una calidez que parecía real. ¿Seguía ahí? ¿O había sido un espejismo todo el tiempo, una estafadora que lo había engañado desde el principio? La verdadera bomba llegó el quinto día del juicio, cuando Amara tomó el estrado. La sala zumbó mientras prestaba juramento, sus manos temblando mientras se aferraba a la barandilla. Parecía pequeña, frágil, su traje gris colgando suelto en su figura como si el peso de los últimos meses la hubiera vaciado. Su voz era apenas audible al principio, un susurro que obligó al juez a inclinarse hacia adelante. «Hable más». «Alto, señora Harrison», dijo, no sin amabilidad. Amara asintió tragando con dificultad y luego fijó sus ojos en Rick. El aire pareció desvanecerse de la sala. El corazón de Rick latía con fuerza, sus palmas húmedas de sudor. El agarre de Deanna en su mano se intensificó, una súplica silenciosa para que resistiera. Los ojos de Amara, alguna vez brillantes, de picardía, ahora estaban crudos, brillando con lágrimas contenidas. Tomó una respiración temblorosa y comenzó a hablar. «Nunca quise hacerte daño», dijo Amara, su voz quebrándose mientras miraba a Rick. «Tú y Deanna me dieron una familia cuando no tenía nada. Me acogieron, confiaron en mí, me hicieron sentir que pertenecía. Pero no era quien pensaban. Estaba huyendo del corredor cuando me encontraste. Él me tenía, papá. Tenía a mi hermana». La sala quedó en silencio, el peso de sus palabras calando hondo. Los reporteros dejaron de escribir, los jurados se inclinaron hacia adelante, incluso la mirada afilada de Ruiz se suavizó por un momento. La voz de Amara se fortaleció, aunque temblaba de emoción. «Su nombre es Sofía. Es mi hermana menor, 3 años más joven que yo. Cuando tenía 16 años viviendo en un hogar de acogida en Reno, los hombres del corredor la tomaron. Dijeron que si no trabajaba para ellos, robando, haciendo trabajos, moviendo sus mercancías, la matarían. No tenía a nadie más, ni padres, ni a quién recurrir. Sofía era todo lo que tenía». La visión de Rick se nubló con lágrimas, su pecho apretado. Recordó a Amara a los 17, buscando comida en el callejón detrás de la tienda. Su desafío, ocultando un miedo profundo. Había pensado que estaba sola, una fugitiva sin lazos. ¿Pero una hermana? Nunca había mencionado a Sofía, nunca insinuó una familia más allá de los Harrison. La revelación lo golpeó como un puñetazo. Había cargado con este secreto,
Este terror, durante años, incluso mientras sonreía para las cámaras y lo llamaba papá. La voz de Amara se quebró al continuar. Vine a Las Vegas para escapar, para empezar de nuevo. Pensé que si desaparecía, el corredor dejaría ir a Sofía, pero me encontró. Siempre me encontraba. Sabía que trabajaba en la casa de empeño, sabía de ti, de los artículos de alto valor que manejábamos. Me dijo que le consiguiera algo grande, algo que valiera lo suficiente para comprar la libertad de Sofía. El anillo de diamantes iba a ser eso, mi último trabajo. Iba a venderlo de vuelta a la familia de Miami, tomar mi parte y sacar a Sofía. Pero fue una trampa. El corredor nunca planeó dejarnos ir a ninguna de las dos. Ahora sollozaba. Sus palabras apenas coherentes, sus manos aferrando el estrado para no derrumbarse. Te robé, papá. Te mentí. A Diana. A Cory. Rompí todo lo que me diste. Pero te amaba. Fuiste el único padre verdadero que he tenido. Lo siento tanto. Rick se derrumbó, sus sollozos resonando en la sala silenciosa. Hundió el rostro en sus manos, sus hombros temblando mientras el peso de sus palabras lo aplastaba. La traición de Amara, su robo, sus mentiras, su doble vida, era real. Pero también lo era su dolor, su amor, su lucha desesperada por salvar a su hermana. Quería correr hacia ella, abrazarla y decirle que la perdonaba, que encontrarían a Sofía juntos. Pero sus piernas no se movían, ancladas por la verdad de lo que había hecho y la familia que había fracturado. Diana lloraba a su lado, su mano aún en la suya, su propio dolor un reflejo del suyo. La sala zumbó cuando Amara bajó del estrado, los reporteros susurrando furiosamente, los jurados intercambiando miradas. El contrainterrogatorio de Ruiz fue implacable, buscando agujeros en la historia de Amara, pero incluso ella parecía conmovida por el testimonio. Cole aprovechó el momento, suplicando clemencia, argumentando que Amara era víctima de coerción, sus crímenes impulsados por el miedo por la vida de su hermana. El jurado fue enviado a deliberar, y Rick se quedó congelado, su mente en un torbellino. ¿Estaba Amara diciendo la verdad? ¿Era Sofía real o otra mentira para salvarse? Y si era real, ¿dónde estaba ahora? Mientras la sala se vaciaba, Rick se quedó mirando el estrado vacío. El juicio no había terminado, pero el veredicto ya parecía secundario. Amara le había robado, lo había traicionado, pero también lo había amado, y ese amor era una herida tan profunda como sus mentiras. La Gold and Silver Pawn Shop sobreviviría, las cámaras seguirían grabando, los tratos continuarían, pero el corazón de Rick era otra cuestión. Había perdido a su hija, la había encontrado de nuevo y la había perdido otra vez. En una ciudad donde la confianza era solo otra apuesta y la casa siempre ganaba. El Palacio de Justicia del Condado de Clark era un hervidero de tensión mientras el jurado deliberaba durante 3 días agónicos. Rick Harrison se sentaba en su camioneta afuera de la casa de empeño cada noche, el parpadeo del letrero neón un eco débil de la vida que había construido, ahora fracturada por el juicio. De Amara. Sus palabras desde el estrado lo perseguían. Él tenía a mi hermana. Te amaba. La hija que había amado era tanto víctima como mentirosa, una paradoja que desgarraba su corazón. ¿Era la chica asustada que había salvado, coaccionada por las amenazas del corredor contra su hermana Sofía? ¿O una estafadora que lo había engañado desde el principio? La verdad temía, era ambas cosas, y ningún veredicto podría desenredarla. Dentro de la sala, el aire estaba cargado de anticipación. Los fans de Pawn Stars y los reporteros abarrotaban los bancos, sus susurros un zumbido constante, pero Rick apenas lo notaba. Se sentaba en la primera fila, las manos entrelazadas, los ojos fijos en el palco vacío del jurado. Diana estaba a su lado, su mano firme en la suya, su fuerza un ancla silenciosa. «Saldremos de esto», murmuraba como cada día, aunque sus ojos enrojecidos traicionaban su propio dolor. Cory, aún resentido, se negó a asistir al veredicto. Ella tomó su decisión, había espetado esa mañana, cerrando el libro. Mayor de la tienda con un golpe. Rick no discutió. La ira de Cory era un espejo de la suya, pero no podía abandonar a Amara. Todavía no. El jurado entró, sus rostros inescrutables. Amara estaba en la mesa de la defensa, su traje gris contrastando con su piel pálida, sus manos cruzadas para ocultar su temblor. No miró a Rick, su mirada fija en el juez, como preparándose para el golpe. La encargada del jurado, una mujer de mediana edad con ojos cansados, se puso de pie y pronunció el veredicto. Culpable de cargos reducidos, robo mayor y fraude. El cargo de conspiración fue desestimado. Gracias a la cooperación de Amara,
Al exponer la red del corredor, su testimonio ayudando a los federales a desmantelar casas seguras y arrestar operativos. El pecho de Rick se apretó, una mezcla de alivio y duelo. Culpable, pero no condenada. Pagaría, pero no para siempre. El juez, un hombre severo con una voz como grava, la sentenció a 5 años en una prisión de seguridad media, con posibilidad de libertad condicional en 2 si se mantenía limpia. Abusaste de la confianza de una familia, señora Harrison, dijo, su tono pesado pero no cruel. Pero tu cooperación y circunstancias sugieren que la redención es posible. No la desaproveches. Amara asintió, sus labios apretados, sus ojos brillando. Mientras el alguacil la conducía, las esposas destellando bajo las luces de la sala, Amara se volvió hacia Rick. Su rostro estaba desnudo, despojado del desafío que alguna vez había llevado como armadura. «Te amo», articuló sin voz, sus ojos suplicando. La garganta de Rick se cerró, las palabras atrapadas detrás de un muro de dolor. Asintió, un gesto pequeño y roto, su visión nublada por las lágrimas. Fue antes de que pudiera encontrar su voz, la puerta de la sala cerrándose con una finalidad que resonó en sus huesos. Afuera los medios pululaban, cámaras destellando, reporteros gritando preguntas. «Rick, ¿la perdonas? ¿Volverá Amara a trabajar en la casa de empeño?» Rick avanzó, el brazo de Diana alrededor de su cintura, su presencia protegiéndolo del caos. En la camioneta se quedó en silencio, el peso del veredicto asentándose como polvo. Amara era culpable, pero había estado atrapada, su amor por Sofía retorcido por la crueldad del corredor. También lo había amado, y esa verdad era una herida tan profunda como su traición. La tienda sobreviviría, las cámaras seguirían grabando, pero el corazón de Rick era otra cuestión. Mientras el horizonte de Las Vegas brillaba, se preguntó si volvería a ver a su hija alguna vez, o si la chica que había llamado familia estaba perdida para siempre. La Gold and Silver Pawn Shop reabrió una semana después del veredicto de Amara, su letrero de neón volviendo a la vida en Las Vegas. Boulevard. Las cámaras de Pawn Stars seguían grabando, capturando tratos y bromas, pero el corazón de la tienda se sentía vacío. Rick Harrison estaba detrás del mostrador, regateando por una guitarra Gibson Vintage, su sonrisa ensayada pero hueca. La tienda era un escenario, y él interpretaba su papel, pero la ausencia de Amara se sentía en cada rincón. Su mostrador de joyería intacto, su risa ausente en el aire. Los clientes preguntaban por ella, sus preguntas una mezcla de curiosidad y lástima, y Rick desviaba con respuestas vagas, cada una un recordatorio de la hija que había perdido tras las rejas y sus propios secretos. Para llenar el vacío, Rick contrató a una nueva gerente, una mujer de mirada aguda llamada Elena, que había trabajado en una casa de empeño rival. Era eficiente, manejando joyería de alta gama con destreza, pero no era Amara. El personal lo sentía. Las bromas de Chomley caían en saco roto. La contabilidad de Lisa era más silenciosa y las cámaras se detenían en Rick, buscando la chispa que se había apagado. Corey, alguna vez el crítico más duro de Amara, se suavizó con el tiempo. Una noche, mientras cerraban, se apoyó en el mostrador, su voz baja. «Fui demasiado rápido para juzgarla, papá. Era familia y le di la espalda. Lo siento». Rick asintió, la disculpa un pequeño puente sobre su vínculo tenso, pero no borraba el dolor. Diana era el ancla de Rick. Su fuerza silenciosa lo empujaba a enfrentar los escombros. Sobre café en la mesa de su cocina, lo instó a visitar a Amara en prisión. «Sigue siendo nuestra hija», dijo Diana, sus ojos firmes a pesar de su propio dolor. «Necesitas saber que no has renunciado a ella». Rick quería ir, ver el rostro de Amara, escuchar su voz, pero el peso de su traición, el anillo robado, su doble vida como Amara Torres, las mentiras que fracturaron a su familia, lo frenaba. «Todavía no», dijo, su voz áspera. «No, estoy listo». Frank Delgado, el investigador privado, siguió trabajando. Su incansable persecución de la red del corredor era un salvavidas para Rick. Persiguió pistas sobre Sofía, la hermana menor de Amara, cuyo secuestro la había arrastrado a la red del corredor. 6 meses después del juicio, Frank llamó a Rick al amanecer, su voz áspera cortando la estática. «Sofía está viva», dijo. «Los federales la encontraron en una casa segura en Reno, desnutrida pero bien. El corredor está bajo custodia. Su operación se derrumba. El sacrificio de tu chica no fue en vano». El corazón de Rick se disparó, alivio y culpa colisionando. Tomó sus llaves y condujo al centro penitenciario de mujeres de Nevada, sus manos temblando mientras firmaba
la carpeta con el informe del rescate de Sofía bajo el brazo. La sala de visitas era austera, una fila de cabinas de plexiglás bajo, luces fluorescentes, el aire pesado con desinfectante y desesperación. Amara entró arrastrando los pies, su uniforme naranja holgado en su figura más delgada, su cabello recogido en una trenza apretada. Parecía mayor, con líneas alrededor de los ojos, pero cuando vio a Rick, su rostro se iluminó, una chispa, de la chica que había conocido. Se sentaron separados por la barrera, los teléfonos pegados a sus oídos. Rick habló primero, su voz densa. Sofía está a salvo. La tenemos. Está con servicios sociales, recibiendo ayuda. Los ojos de Amara se abrieron, las lágrimas cayendo mientras se desplomaba contra el plexiglás, sus sollozos amortiguados por el teléfono. Gracias, papá. Gracias. Aferró el auricular, sus nudillos blancos como si fuera un salvavidas. La garganta de Rick se apretó, sus propias lágrimas ardiendo. Había venido a darle noticias, pero verla, rota pero esperanzada, abrió una grieta en el muro que había construido desde el juicio. Hablaron durante horas, las palabras fluyendo, reconstruyendo la confianza que se había hecho añicos. Amara habló de Sofía, su culpa por fallarle, su miedo de que el corredor nunca las dejara ir. Rick compartió su dolor, la lucha de la tienda, el arrepentimiento de Cory, la esperanza silenciosa de Diana. No sabía si podría perdonarte, admitió su voz cruda. Pero sigue siendo mi hija. Eso no ha cambiado. Amara sintió sus lágrimas cayendo más rápido y susurró. Haré esto bien, papá. Lo prometo. Cuando el guardia señaló el fin de la visita, Rick presionó su mano contra el plexiglás, Amara imitándolo, sus palmas separadas por centímetros pero más cerca de lo que habían estado en meses. Condujo de regreso a Las Vegas. Las luces del strip un borrón. Su corazón pesado pero más ligero que antes. La tienda nunca sería la misma, ni él. Pero una cosa estaba clara. Amara seguía siendo su hija. Y lucharía por ella. Como ella. Había luchado por Sofía. En una ciudad construida sobre segundas oportunidades, tal vez podrían encontrar una juntos. 2 años después del juicio, el desierto de Nevada brillaba bajo un cielo otoñal pálido cuando Rick Harrison estacionó su camioneta frente a las puertas de la prisión de mujeres. El aire era fresco, con un leve aroma a artemisa, un contraste marcado con la sala de visitas estéril donde había visto a Amara por última vez. Ella salió, una bolsa de lona al hombro, su rostro más envejecido pero más brillante, el peso de su sentencia levantado. El corazón de Rick se detuvo cuando ella lo vio, su sonrisa vacilante pero real. Abrió los brazos y ella corrió hacia él, su abrazo feroz, una promesa silenciosa de que lo habían logrado. En la camioneta, Diana y Sofía esperaban, sus rostros iluminados con una alegría nerviosa. Sofía, ahora de 19 años, había crecido como una joven callada, sus ojos con la misma resiliencia que Rick había visto una vez en Amara. Las hermanas se abrazaron, las lágrimas mezclándose, su vínculo un salvavidas forjado a través de años de dolor. La Gold and Silver Pawn Shop había resistido la tormenta, su letrero neón aún un faro en Las Vegas Boulevard. Las cámaras de Pawn Stars seguían grabando, capturando tratos y peculiaridades, pero Rick había cambiado las reglas. No más explotación del dolor de su familia para ratings, no más convertir sus cicatrices en carnada para reality TV. Había negociado con los productores, estableciendo límites firmes. La tienda era la estrella, no sus vidas personales. Los fans notaron el cambio. Algunos se quejaron en línea, pero la mayoría lo respetó, atraídos por la autenticidad que Rick luchaba por preservar. La tienda prosperó, sus vitrinas brillando con reliquias, pero ahora era diferente, más tranquila, como si también cargara el peso de lo que habían soportado. Amara no volvió a la casa de empeño. El mostrador de joyería, alguna vez su dominio, ahora era de Elena, y Amara eligió un nuevo camino. Con la ayuda de Sofía, fundó una organización sin fines de lucro llamada Second Start, dedicada a ayudar a adolescentes fugitivos a escapar de las calles. Canalizó su pasado, sus años como Amara Torres, una niña de acogida atrapada en la red de El Corredor, en algo bueno, ofreciendo refugio, consejería y esperanza a chicos que le recordaban a ella a los 17. Rick la vio hablar en una recaudación de fondos, su voz firme mientras compartía su historia, y sintió una oleada de orgullo. Ya no era la chica que robó un anillo de diamantes, ni la hija que lo traicionó. Era Amara, imperfecta y feroz, construyendo un legado propio. Las cicatrices de su traición persistían, leves pero presentes, como arañazos en una reliquia empeñada.
Rick aún despertaba algunas noches, reviviendo el juicio, el callejón donde la derribó, su confesión sollozante sobre Sofía. Pero el amor que los había sostenido era más fuerte, un vínculo forjado en el perdón y las segundas oportunidades. Él y Deanna visitaban la organización de Amara, trayendo donaciones de las ganancias de la tienda, y veían a Sofía como voluntaria, su sonrisa un reflejo de la de su hermana. Corey, ahora más cercano a Amara que nunca, se unía a ellos, su amargura anterior reemplazada por un respeto silencioso. «Está haciendo algo bueno, papá», dijo una noche puliendo un reloj vintage. «Todos lo estamos». En la parte trasera de la casa de empeño, entre guitarras polvorientas y mosquetes de la guerra civil, una sola vitrina albergaba una caja de anillo vacía, su terciopelo desvaído, sus bisagras rígidas. Era la caja que una vez contuvo el anillo de diamantes de Víctor Salazar, la chispa de la traición de Amara, la verdad que casi los destruyó. Rick la dejó allí, no como trofeo, sino como recordatorio, de la familia por la que había luchado, la hija que había recuperado y las cosas que no se podían comprar. La tienda era más que oro o plata. Eran los lazos que resistían cuando todo lo demás se rompía, el amor que sobrevivía al fuego. Mientras Rick cerraba una noche, el strip brillando más allá, pensó en Amara, Sofía, Deanna y Corey. Habían sido puestos a prueba, fracturados, pero habían resistido. En una ciudad de apuestas habían apostado por ellos mismos y ganado. La caja de anillo vacía captó la luz, un testamento silencioso de su supervivencia. Y Rick sonrió, sabiendo que el verdadero tesoro era la familia que lo esperaba en casa.